Bienvenidos al oráculo del pensamiento y la expresión, horizonte donde lo arcaico y lo rupestre encuentran fusión. Si está en ti, no dejes de suscribirte. Hola a todas y a todos. Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, traemos para ustedes el infográfico del destino humano, entre la caída y el exilio, con imágenes del film El poder del perro, del año 2021, escrita y dirigida por Jane Campion, basada en la novela de 1967 del mismo nombre de Thomas Savage. La melodía de fondo es Serenata, de Franz Schubert, compuesta alrededor de 1828. Si todo sucede por el destino, todo sucede con una causa anterior. La historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad. Marco Tulio Cicerón. Una gran verdad, de tono cínica y pesimista, escrita por Émile Cioran, expresa lo siguiente: no es el instinto de conservación lo que lleva a perdurar, sino únicamente nuestra propia imposibilidad de ver el porvenir, de verlo y hasta de imaginarlo. Si supiésemos todo lo que nos espera, ya nadie se designaría a persistir. Como cualquier desastre futuro, permanece abstracto. No podemos hacerlo nuestro, ni siquiera lo asimilamos cuando se abate sobre nosotros y nos sustituye. El origen y destino final del hombre solamente existen en cuanto a abstracción. Imposible tener datos biológicos, químicos, psicológicos, arqueológicos e históricos que corroboren tanto uno como otro supuesto. Es más, de hecho, el problema rebasa toda perspectiva disciplinaria y parcial, lo mismo que el origen y extinción del universo. Cualquier ejercicio de reconstrucción forense, de prospectiva algorítmica y de futurología de la inteligencia artificial, a fin de responder la inquietud humana por saber acerca de su alfa y omega, posee un carácter metafísico. Lo peculiar en toda esta cuestión es que es el hombre quien se la plantea y emprende diversidad de esfuerzos por hallar respuestas. En estricto sentido, es un asunto ontológico y como tal debe ser enfrentado. El carácter ontológico de la cuestión consiste en aceptar que tanto el planteamiento como las propuestas o alternativas de solución no pueden emanar de otro corazón o fuente que no sean las propias energías de las posibilidades de la naturaleza del pensar humano y a la vez su despliegue o desarrollo en el tiempo. Igualmente, la comprensión de que tanto en la formulación de las interrogantes como en las respuestas, lo que está en juego, al fin y al cabo, es la razón del por qué, cómo y para qué estamos en el mundo. En la pregunta y en la respuesta nos va el ser, en tanto entes que somos. Se sigue de lo anterior
que los contextos de interpretación, tales como el mito, la religión, el arte, la poesía, la filosofía, la ciencia y la tecnología, más los horizontes de significación, desde el racionalismo, empirismo, positivismo, analítica, existencialismo, fenomenología, marxismo, entre otros tantos, a la interrogante por el origen y destino humano, sean construcciones históricas desde el pensar humano. Del mismo modo, si la pregunta por el origen y el destino humano fundamentalmente es la misma en todos los tiempos, implica una conciencia de que las respuestas son diferentes históricamente. Si la respuesta se elabora desde la metáfora, el concepto o la fórmula y ahora el algoritmo, estas han de ser asumidas dentro de las posibilidades de las formas que en el tiempo el pensar humano puede darse. Ante la cuestión sobre el origen y el destino final humano, destaca la sostenida por una popular postura filosófica, curiosamente crecida durante el periodo de la socialdemocracia o del fascismo alemán y madurada en la posguerra y segunda mitad del siglo XX, que sostiene el supuesto de que el hombre fue eyectado o arrojado, o bien aventado o echado a la tierra para habitar y cuidar de ella, mediante el pensar, el expresar y el construir. Desde luego, hay originalidad en tal supuesto, o sea, construcción abstracta, de que pudo haber sido así. En efecto, pongamos que así fue, esto es, que el hombre arrojado, aventado, caído o eyectado a la tierra, para que de ella hiciera su hogar, su morada o su mundo. El mundo es una construcción humana. Al margen del hombre simplemente no hay mundo. ¿De dónde y quién arrojó o eyectó al hombre a la tierra? Desde luego que no lo sabemos. Imposible de ofrecer evidencia alguna. Sobre la aporía de eyección a la tierra, por ejemplo, Heidegger, en su texto de El ser y el tiempo, en el capítulo 5, titulado El ser en cuanto tal, en el parágrafo 38, la caída y el estado de eyecto, del Fondo de Cultura Económica dice al respecto: el estado de caída del ser ahí tampoco debe tomarse, por ende, como una caída desde un estado primitivo más alto y puro. De esto no solo tenemos ónticamente experiencia alguna, sino tampoco ontológicamente posibilidades ni hilos conductores de exégesis. Tal vez lo fascinante y misterio del planteamiento anterior consiste en que no hay respuestas absolutas, definitivas o pruebas contundentes de que efectivamente el hombre fue arrojado o eyectado de una condición de pureza inmejorable a una situación venida menos. Sin embargo, lo que no se puede hacer es rehuir al problema, dado que los problemas no se solucionan en el olvido. Aquí, en el oráculo del pensamiento y la expresión, fieles a la tradición y en perspectiva histórica, convenimos, claro, solamente es una opinión, que originalmente el hombre fue eyectado hacia un horizonte, pero no cualquier horizonte, sino arcaico.
el horizonte arcaico de la existencia, al que enfrentó inicialmente el hombre, al ser arrojado a la tierra, implicó desarrollar un pensar, un decidir y un construir, o sea, pensamiento, lenguaje y trabajo, que le permitiera percibir, significar y transformar el entorno natural en un lugar propio para la existencia, pero sin apropiación de la naturaleza, en el sentido de adueñamiento, control y administración de las cosas y de las personas, pero sí en cuanto a convivencia, comunicación, hospitalidad, escucha y respeto de las estrellas del cosmos y los corazones de los hombres en las relaciones humanas sociales. Dicho románticamente, y con el deseo de que así haya sido, el hombre fue arrojado a la tierra para cuidar de ella, sembrando cosas verdaderas, buenas y bellas. La tierra, metafóricamente, es la patria o la madre, la Pachamama. Ambas demandan escucha, respeto y orden para que pueda continuar generando y posibilitando la vida. La vida humana solo se prolonga a lo largo del tiempo en la tierra, en tanto ésta es habitada con cuidado y con respeto. La eyección o caída implica ser en el mundo, con una determinada conciencia no autónoma, sino que está inmersa en una red de relaciones con su entorno. El hombre solo puede mirar y dar cuenta de sí mismo en la época que le ha tocado vivir mediante un pensar y lenguaje abierto, no acotado por la lógica ni la demostración cientificista. Habitar es residir, morar, estar. Asimismo, el habitar implica una dimensión comunitaria que permite trazar caminos, delimitar regiones y tender puentes. El habitar necesariamente requiere de la relación con el otro. Ya caído a la tierra, el hombre, mediante su capacidad de representación simbólica de las cosas, a través de su capacidad de comunicar su pensar y sentir, a través del lenguaje, y mediante su capacidad de construir, actúa como un artesano, por lo que la tierra pasa a convertirse en una obra de arte, en un paraíso y lugar idílico. Así fue durante largo tiempo. Pero, ¿por qué será que las situaciones, sobre todo verdaderas, buenas y bellas, cuando son favorables a la existencia humana, no son para siempre? Vistas las cosas en el hilo del tiempo o en el tejido de la historia, a la eyección le sigue el exilio. Y de esto sí existen testimonios o pruebas. En las diversas mitologías, y tal vez la narración más conocida, se habla de los seres redondos, esféricos, es decir, completos, aquella contada por Platón, donde la idea central es que hubo un tiempo en el que los hombres eran próximos en perfección a los dioses y día a día ganaban en sabiduría, de tal manera que si continuaban así, llegaría el momento de ser iguales o de rebasar a los divinos. Imaginando las cosas, pues no hay modo de verificación. Puede que bajo las circunstancias arcaicas de existencia,
a las que el hombre fue eyectado, no era necesario definir las cosas, o al menos el pensamiento y el lenguaje no tenían o procedían mediante la apropiación o adueñamiento de lo nombrado, como sucederá en la sociedad moderna y contemporánea. Cuando el mundo se sujetaba a su propio juego y el hombre jugaba el juego del mundo, éste se presentaba ante los mortales como horizonte, como entidad siempre viva, abierta y en movimiento. No había prejuicios que se antepusieran a la contemplación. Tampoco era una sola dirección en la que los impulsos, los deseos y las pasiones se manifestaban. Había, en todo caso, una verdad erótica, profética, mántica y poética, mediante la cual se habitaba el mundo. Nada que ver con el reduccionismo de la vida a las verdades objetivas de la ciencia, a la moral religiosa y de sometimiento. Narraciones ancestrales tratan acerca de que, acechados los dioses por el crecimiento sostenido del hombre en sabiduría, estos decidieron sacar al hombre de ese estado primigenio o condición arcaica y exiliarlos hacia una vida llena de preocupaciones y carencias que solamente mediante el trabajo se podrían resolver, e incluso llegando al grado de esparcir todos los males entre los hombres y dejando únicamente a la esperanza como sostén de la vida. ¿Pueden sentir envidia los inmortales de los finitos mortales? Exiliados de su condición arcaica, ocupados en sus difíciles e ineludibles tareas, a fin de apenas conseguir lo necesario para sobrevivir, se encontraban los humanos. Titiritaban de frío, padecían hambre, sed y cansancio. Habitaban, ahora, en un mundo inhóspito, tanto que provocaron la piedad de un hijo del Padre de los dioses, que mediante un acto de desafío y osadía, hurtó el fuego y se los obsequió a los hombres. Prometeo robó el fuego a Zeus y se los donó a los hombres. El fuego es el símbolo del trabajo y la cultura. De las llamas del fuego surgieron todas las artes y beneficios de la civilización que el celoso Zeus hubiera querido mantener lejos de las manos de los hombres. Por esa rebelión, Prometeo fue encadenado con indestructibles cadenas en lo más alto de una roca en el monte Citrón y condenado a mirar el sol por el día, mientras que unos buitres le comían las entrañas, que nuevamente por la noche se restituían. No se puede negar que los dioses vengativos y altamente prolíferos en la búsqueda de castigo son. Los rencores de los dioses son tan inmortales como su carne. El gran relato cristiano sostiene que el hombre habitaba en el paraíso. Eva y Adán tenían para ellos el mundo arcaico y natural, como hospitalidad divina. No había carencia, todo era gratificación y sosiego. Había el árbol del conocimiento y sus frutos estaban prohibidos. Era la única restricción. Fue tentada Eva por la serpiente para saltar la prohibición y comer el fruto del árbol de la ciencia. Así fue, y con esa acción fueron entonces exiliados del Edén y condenados a trabajar para ganar con el sudor de su frente el pan de cada día.
Dios, dando una lección de obediencia, castigó a la humanidad. En este relato bíblico, sabemos que se prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia y que el hombre desoyó la prohibición. Lo que se puede inferir es que el hombre conquista y hace uso de su libertad a través de un acto de transgresión de límites preestablecidos. Pero tal transgresión o desobediencia conlleva necesariamente al hombre hacia una caída en picada, lejos del paraíso, exiliado queda. Es común sostener, en otro gran relato, que con la ilustración en cuanto a programa, proyecto y proceso racional, a través del cual el hombre lograría liberarse de todos los miedos y constituirse como amo y señor de la naturaleza, lo que significaba desterrar el mito, la fantasía y cualquier otro tipo de saber que no fuera científico. La humanidad alcanzaría la mayoría de edad. Durante la modernidad, con la victoria de la razón frente a la superstición y la imposición de las ciencias físicas y matemáticas como paradigma del conocimiento y del progreso, la naturaleza quedaba desmistificada y desencantada. Con el experimento, la verificación y el criterio de objetividad por delante, entonces se excluían de los fenómenos naturales cualquier secreto de índole mágico, mítico, religioso y poético, con los que en periodos atrás los hombres se relacionaban y establecían a su vez las pautas de convivencia y comunicación social. Se podría indicar que con el progreso científico y tecnológico, la humanidad entera retornaría al paraíso, además de una vida social equitativa. La sociedad, por medio de las aplicaciones del saber científico, la consolidación de la industria y la aparición de la tecnología, no tendrían ningún impedimento para desarrollarse en paz y en armonía, en donde el progreso material y moral coexistieran. Mas, tal parece que lo que se aprende con estos relatos del exilio, de la condición arcaica de la humanidad, es que ni los dioses, las religiones, ni los sistemas sociales quieren la paz perpetua, ni el cielo estrellado sobre la faz de la tierra, ni la ley moral en la conciencia de los hombres. Está claro que antes del exilio, el hombre habitaba y caminaba la tierra, temía, y no debido a los dioses, sino a su pensar, hablar y producir, un mundo, una morada, un hogar. Es decir, sembraba cosas y acciones verdaderas, buenas y bellas. Cuidaba o estaba al tanto de sus producciones realizadas en clave de hospitalidad, libertad, desinterés y gratuidad. Había comunidad, esto es, convivencia y comunicación. El hombre escuchaba y respetaba. Así fue durante milenios y así debería de ser en el presente y en el futuro. No obstante, parece que en el destino de la humanidad, la fatalidad es la que reina.
es decir, el bienestar, la felicidad y la dicha tienen caducidad o están previstas para suspender el gozo y placer de lo arcaico, sea por la envidia de los dioses, por una desobediencia o un mandato divino, por sobrepasar los límites de la naturaleza mediante la obra de la razón, el conocimiento e industria planetaria, e incluso por mera soberbia de la sinrazón de convertir lo líquido, lo banal y efímero en base de la existencia, y por terminar de alojar la vida total en el ciberespacio mediante las tecnologías de la comunicación e información. Mientras que el arrojo o eyección hacen llegar al hombre a una tierra que, mediante el pensamiento, lenguaje y trabajo, éste vuelve un paraíso, es decir, un lugar en el que no hay privaciones y la naturaleza recompensa al quehacer humano en comunidad y equidad. En cambio, el exilio desplaza de un lugar propio y estable a un lugar ajeno y de penuria. El exilio es un salto afuera, ir a un mundo extraño contra la voluntad. Quizás el exilio no sea tan malo, cuando se abraza como oportunidad para algo nuevo o para retornar a la patria. Claro, en primera instancia, el exilio se vive como un desplazamiento de un lugar propio y estable. Causa dolor tal desplazamiento. El exilio es como una suspensión espacial y temporal. Se sigue de esto que el exiliado busque márgenes donde residir provisionalmente mientras haya su lugar en el mundo. En el exilio se reflexiona sobre la mortalidad y la finitud, al considerar que se ha perdido el estado arcaico y paradisíaco al que se fue eyectado o arrojado alguna vez. El exiliado convierte el presente en una acumulación rememorativa de hechos y datos ya vividos. Por un lado, se ve envuelto en una visión de índole apocalíptica al proclamar el fin de los tiempos. Por otro, una fuerte dosis de mesianismo le da fuerza para esperar tiempos mejores y el reino de la justicia. Se debate entre invención y memoria, poesía y soledad. Ante la pérdida del horizonte original y arcaico, el exiliado sabe bien que el paraíso solo puede ser resignificado mediante un hallazgo de palabras que alumbren el mundo nuevo naciente. Ese mundo naciente repetirá el orden de la creación. El lenguaje volverá a ser un don que permita la recombinación de cada objeto, planta, animal o ser. Cielo y tierra, dioses y hombres, mar y playa, luz y tinieblas, marcarán la creación y deslinde del uso y el significado de las palabras, de los fines de dominación, control y explotación de la naturaleza y de los hombres. El exiliado volverá a escuchar el sonido nítido de sus propias palabras, el ritmo de su pensamiento, respiración y corazón. El exilio en esta época contemporánea posiblemente implique un regreso a experiencias de desprendimiento casi místicas, silencio, soledad, interioridad,
miradas que desarticulen el carácter cosificador del pensar y del lenguaje de nuestros catódicos y virtuales tiempos, en donde la cercana lejanía y la lejana cercanía son sus parámetros. Si por un día, ya que una semana es mucho pedir, nos exiliamos o apagamos las conexiones al ciberespacio, veremos que nos encontraremos con nosotros mismos, cada uno con su yo. El Facebook dejará de ser el rostro en el que nos reconocemos. Volveremos a tener Face. Puede que el exilio sea inseparable de la intimidad y del consuelo del lenguaje. Un acto u osadía de suspender la vida digital es tan revolucionario y transgresivo como robarle el fuego a los dioses, pues propicia y desata la actitud arcaica y rupestre de cada uno de nosotros, esto es, realizar la existencia desde el pensar poético. El exilio, sin duda, se convierte en una vía de conocimiento y de redención. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Recuerda que si te exilias gradualmente de las zonas ciberespaciales en las que te has recluido, te verás obligado a recrear tu mundo, instaurando orden en el caos. Exiliarte de las redes sociales, si miras bien las cosas, puede que te vuelva a arrojar o eyectar a una situación arcaica y tal vez también rupestre, en donde la verdad, más que hallarla, hay que crearla, dado que la verdad tiene la naturaleza de un sueño fugitivo, de un poema, de un anhelo ilimitado que termina por ahogar, por destruir el sueño y pretensión absoluta de la conciencia.